Implante coclear es un audífono de alta sofisticación tecnológica que sirve para la rehabilitación o la recuperación auditiva de las personas que tienen sordera de carácter irreversible. La circunstancia más dramática es en los casos de los niños que nacen sordos. Funciona con la colocación del dispositivo externo, que es la que va en la parte del oído y queda unida por un sistema de imán a través de los tejidos blandos. Y de esa manera es transmitida la información por ondas de radio al dispositivo interno. Una persona con implante coclear obviamente tiene algunas restricciones. No puede hacer actividades físicas o deportes de contacto, pero sí otras, como trotar, como correr, gimnasia, ese tipo de cosas sí. Y en la actividad normal realmente casi no tiene restricciones. El aporte que da la familia en este proceso es importante para las personas que atraviesan por esta difícil situación. En el caso de Didier Gualapasi y Alan Córdoba, hoy veremos lo fundamental del apoyo de su familia con la hemofilia. Me llamo Didier y tengo una hemofilia muy severa y no es muy bueno tener esto porque no puedes hacer lo que quieres. Paciente: Didier Gualapasi. Edad: 8 años. Estatura: 1,25 m. Le diagnosticaron hemofilia moderada a los 3 años 10 meses de edad, pero a los 6 años cambió a hemofilia severa. Su enfermedad es hereditaria. Recibe factor 8 de tratamiento 2 veces por semana. Nos enteramos a raíz que iba a cumplir 4 años porque le salían muchos moretones en su piel. Tuvo un resbalón en la ducha y se lastimó su lengua y no le paraba el sangrado por unos 3 meses. Entonces decidimos hacerle unos exámenes de sangre en la Cruz Roja y ahí nos enteramos, en el año 2013, que él tenía hemofilia. Nosotros no tenemos descendencia de pacientes hemofílicos. Mi hijo y yo somos, como decir, la primera generación que aparece esta enfermedad. Cuando la detectaron, no me supieron decir que yo era la portadora de ese gen y que mi hija también lo sería, porque mi hija es primera, entonces no sabíamos. Ahora ya a través de la fundación con los exámenes sabemos que yo soy portadora y que mi hija es portadora y por lo tanto mi hijo es hemofílico. El 30% puede aparecer de nuevo. ¿Qué significa? No tenemos antecedentes de la enfermedad en la familia, pero de pronto aparece. Eso es de nuevo y eso aparece en el 30%. Lo más que no puedo hacer es jugar fútbol, hacer cosas muy fuertes para mí. No puedo hacer mucha fuerza, no puedo hacer ejercicio mucho porque puedo sangrar. A él prohibirle que no haga lo que deben hacer todos los niños normalmente es difícil. Didier tiene una vida normal, tiene un poco de limitaciones, sí, pero yo no le limito mucho. No le cierro las puertas a que no puede hacer tal cosa, o sea, él la hace así sea un poquito, pero la hace, la realiza. Para que él esté bien, pienso yo, que es el tratamiento. El tratamiento consiste en seguir, ya que él tiene una hemofilia severa, consiste en seguir una profilaxis, que es ponerle su medicamento en la vía 3 veces a la semana. Le boto todo el aire que tiene. No puedo moverle ni manipularle como otros medicamentos porque es muy delicado. Entonces ahorita vamos a pincharle en esta vena. Respire. Seguir la rehabilitación, que es lo más importante también, que es uno de los 3 puntos importantes, que sin rehabilitación se adquiere discapacidad.
En cambio, él sigue al día su tratamiento. Hemos seguido incluso nosotros casi un año de tratamiento cuando él recaía por su rodilla, que tuvo una caída cuando era bebé y no sabíamos. Entonces, esa rodilla recae, pero nosotros hacemos su tratamiento y él está bien. No es muy feliz estar con esta hemofilia, pero sigo avanzando poco a poco. Las mamás hemofílicas aprovechamos el momento que tenemos con nuestros hijos porque no sabemos si mañana estarán o no. Yo dije, mi esposo se va, porque al fin y al cabo yo tengo eso en mi cuerpo y no le puedo dar más hijos a mi esposo. Nosotros pensábamos tener una familia grande y no lo podemos hacer. Tengo a mis 2 hijos y mi esposo, nunca me voy a olvidar las palabras que él me dijo cuando él se enteró. Él me dijo, los 4 somos y los 4 nos quedamos hasta el último. ¿Qué comes? Semillas y hierba. Como semillas, mi pelaje. Mis pelos son duros y sólidos y se llaman cerdas. Tengo una vista excelente, sobre todo por la noche, cuando es más despierto estoy. Mi nombre es Alan Córdoba, tengo 14 años y padezco hemofilia A moderada con inhibidores. Paciente Alan Córdoba. Edad, 14 años. Estatura, 1,73 m. Le diagnosticaron hemofilia moderada a los 6 meses de edad y a los 8 años desarrolló inhibidores. No tiene antecedentes familiares de la enfermedad. Recibe factor 8 de tratamiento 2 veces por semana. Nos enteramos cuando él tenía 5 meses, cuando tenía unos moretones en las piernas y no sabíamos por qué. Hubo un día que él se atascó la lengua y el sangrado no le paraba. Entonces le llevamos a hacer las pruebas de sangre y ahí descubrimos que tenía hemofilia A moderada. Las mujeres son las portadoras, sí, los hombres son los que padecen la enfermedad, pero no, en mi familia nadie, ni en la familia de mi esposa nadie tuvo hemofilia. En este caso nos enteramos por Alan, que es una mutación genética. Me decían que no podía realizar deportes de contacto porque podía tener cualquier hemorragia y me sentía un tanto frustrado. Bueno, cuando estuvo un poco más pequeño, tuvimos muchos problemas aquí, porque no había el factor en esos tiempos. Hace como 10 años, 11 años no había factor. Entonces, cuando él requería una dosis de factor, teníamos que ir a la Cruz Roja y solamente tenían ahí transfusiones de sangre, plaquetas, todas esas cosas. Cuando él estaba más pequeñito, sí teníamos mucho cuidado, fue muy sobreprotegido, porque prácticamente él no podía tener un contacto físico con nada. Cualquier golpe que él tenía le causaba sangrados y tenía que estar en el hospital, o le causaba una discapacidad y no podía caminar, tenía que usar muletas, a veces silla de rueda, faltaba al colegio, faltaba a la escuela, perdón. Entonces prácticamente así ha sido la vida de él desde pequeño. O sea, siempre ha estado con complicaciones, sangrados. Ahora se puede decir que en los últimos 10, 11 años hay la profilaxia, que es él recibe 3 veces por semana el factor 8. Entonces eso le hace que él esté como una persona normal, como un niño normal. Pero aún hay que tener los cuidados correspondientes porque solamente el factor lo que le hace es de que él no tenga sangrados. Aunque a veces puede haber sangrados espontáneos. Entonces ya no tiene nada que ver si él se golpea o no. Uno de los sangrados que tuve fue en la rodilla. En ese momento fue cuando tenía inhibidores, pero no sabía. Me ponía el factor, pero no actuaba. Así que tuvimos que ir a Venezuela para las pruebas de sangre y me detectaron que tenía inhibidor. Sucede que los nuevos concentrados de factores de producción industrial producen una sustancia casi idéntica a la propia nuestra, pero desgraciadamente existe ese casi. Hay pequeñas diferencias y cuando se inyecta una sustancia algo ajena, una persona que tiene una buena reactividad inmunológica empieza a formar anticuerpos. Y entonces lo que sucede con algunos de estos concentrados es que dan lugar
a la formación de anticuerpos contra el factor 8 o contra el factor 9. Y eso hace que se vuelva mucho más difícil el tratamiento. Alan desarrolló inhibidores, aún no sabemos exactamente por qué. Hay muchas razones por las cuales científicamente puede haber muchas, pero la más probable que nosotros pensamos es porque él ha recibido factor desde pequeño y han sido muchos tipos de factores, no ha sido el mismo continuo. Hay que recordar que los factores de la coagulación son medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos, cada uno tiene su característica propia. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque es necesario entender. Los factores biológicos son proteínas complejas. Las proteínas complejas son diferentes a otras. No es lo mismo una molécula del mismo tamaño, del mismo peso, de la misma estructura, ubicada en este sitio, que ubicada a 1 metro de aquí. Es la misma molécula, pero en el espacio se ubica en otro sitio. Eso significa que le da otra característica y no es la misma molécula. Eso determina entonces que aun cuando existan en el mercado muchas moléculas, nosotros no podemos pretender que un paciente que recibe o que recibirá durante toda su vida el factor octavo, cambiarle cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años del factor, ¿qué puede formar? Puede formar lo que denominamos nosotros inmunogenicidad. ¿Qué significa? Que existen inmunoglobulinas, moléculas que detectan diferente el factor y atacan al factor y disminuyen su eficacia terapéutica y también producen eventos adversos, porque lo detecta nuestro cuerpo como raro, ya no es amigable. Él ahorita está en tratamiento, cada mes le sacan sangre, le hacen un examen de sangre para comprobar los niveles que tiene el inhibidor. En el último examen que se hizo el mes pasado, sacó 0, lo cual es una buena noticia, lo cual quiere decir que otra vez el factor 8 está haciendo efecto y esperemos que se mantenga así, que no otra vez desarrolle inhibidor. La vida es normal, lo único que él no puede desarrollar es hacer deportes físicos, que tengan contacto físico. El mejor deporte para los hemofílicos es la natación. Le ayuda a mover todos los músculos en el cuerpo sin el riesgo de que tenga un sangrado. Y aparte de que el agua, hay también terapia de agua para los hemofílicos, eso le ayuda más, estar en el agua nadando. Con la natación, que es ejercicio de todos los grupos musculares, en realidad, sin poner en riesgo ninguna articulación. Muchos de los hemofílicos ya tienen las rodillas un poco afectadas o una rodilla un poco tiesa, y ahí la natación también es muy buena porque ahí se puede doblar un poquito sin tener el peso del cuerpo. En el agua se puede empezar a hacer un poco más de movilidad, puede recuperar un poco de movimientos. Otra de las actividades que realizó es la bicicleta estática. La realizó durante 15 minutos al día, 3 veces a la semana. El tratamiento para la hemofilia oscila entre, unos $35,000 mensuales si se está aplicando la profilaxia, y encima de eso, si tiene el inhibidor y se usa el FEIBA, es un dinero extra más. Entonces, sí, prácticamente yo no lo podría costar si es que no hubiera en el hospital factores. El IES fortalece su red de salud de primer nivel
con 80 nuevos prestadores externos. Estos centros de salud brindan atención en medicina general, familiar, ginecología, pediatría y odontología. Es decir, si tienes una gripe, dolor de estómago, caries, entre otras dolencias, puedes acudir a una unidad de este tipo. Tenemos 708. Garantizamos el servicio en nuestros centros de salud con atención médica